Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre rebosante de energía, lista para sumergirnos en un tema que, ay, madre mía, les va a encantar. Hoy vamos a zambullirnos de lleno en el fascinante y a veces turbulento universo de los dramas turcos, el chispeante mundo de la farándula internacional y, por supuesto, en el epicentro de todo, el jugoso drama, el escándalo, bueno, el supuesto escándalo que ha sacudido los cimientos de los fans de Turquía. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de dos de las estrellas más queridas, aclamadas y, por qué no decirlo, sexys de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a destripar el supuesto rechazo de Hande Erçel a trabajar con Kerem Bürsin. El drama que ha hecho temblar a los corazones de los seguidores de Love is in the Air. ¿Se acuerdan de Love is in the Air? Por supuesto que sí. Esa serie que nos robó el corazón a todos, que nos cautivó con su trama romántica, sus paisajes de ensueño, y sobre todo, con esa química explosiva, esa conexión innegable. Entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem. Una serie que honestamente nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. Y al parecer, la química que veíamos en la pantalla, esa chispa arrolladora, traspasó la pantalla. O eso pensábamos, ¿verdad? Porque hoy vamos a desmenuzar, a diseccionar, a analizar hasta el último detalle el supuesto rechazo de Hande Erçel a compartir set de rodaje con Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente? ¿Es verdad que no se pueden ni ver? ¿Se esconden rencores detrás de las sonrisas? ¿O todo es un invento de la prensa, un ardid para generar más morbo? Prepárense porque nos vamos a meter de lleno en este misterio, a desenmarañar los hilos de esta intrincada historia. Pero antes de comenzar a sumergirnos en este mar de chismes, de especulaciones y de teorías, les quiero recordar, a todos aquellos que son nuevos por aquí, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traeré contenido jugoso, entretenido, lleno de noticias frescas y por supuesto con la información más actualizada sobre sus celebridades favoritas. Así que no lo duden ni un segundo, suscríbanse ya. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. A desentrañar este enigma. Bueno, para entender este revuelo, para comprender a la perfección el alcance de este supuesto drama, tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? Y el principio es, por supuesto, Love is in the Air. La serie que, como ya dije, nos robó el corazón a todos. La historia de Eda Yildiz, una joven soñadora y perseverante, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo distante con sus idas y venidas, sus amores y desamores, sus malentendidos y reconciliaciones y sobre todo, la chispa innegable, la química electrizante entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa conexión era palpable. Durante la serie la química entre ellos era más que evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Y efectivamente los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Las fotos filtradas, las publicaciones en redes sociales, los comentarios de los fans, las entrevistas. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban juntos. Se les veía cómplices, sonrientes y muy cariñosos. La química era innegable y el público lo notó de inmediato. Y para alegría de sus fans, los rumores se confirmaron. La pareja finalmente oficializó su relación. Las fotografías juntos, los románticos mensajes en las redes sociales, las declaraciones de amor. Todo era un cuento de hadas. Se convirtieron en la pareja de moda, en el centro de atención de los medios de comunicación y de los fans. Los seguidores estaban felices de ver a sus ídolos enamorados, compartiendo su felicidad, y la vida parecía, para ellos, un cuento de hadas. Era como si Eda y Serkan hubieran trascendido la pantalla, y hubieran encontrado su propio felices para siempre. ¡Qué emoción! Pero como en toda historia de amor, como en la vida misma, a veces, las cosas no siempre salen como uno espera. Y para sorpresa de muchos después de un tiempo y para sorpresa de todos, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, que no entendían qué había pasado. ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había salido mal? ¿Cómo era posible que una relación tan idílica, tan apasionada, hubiera llegado a su fin?
Las especulaciones y los rumores comenzaron a surgir de inmediato. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el núcleo de este misterio, las especulaciones y los rumores. Desde entonces han surgido muchísimas teorías sobre las razones de la ruptura. Algunos dicen que la distancia fue un factor importante. Ambos tenían compromisos laborales que los mantenían separados. Hande con proyectos en Turquía y en el extranjero, y Kerem, también con sus propios compromisos, que los obligaban a viajar constantemente. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en su forma de ser, en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, no faltaron los rumores sobre terceras personas, sobre supuestas infidelidades, que por supuesto nunca fueron confirmadas. Pero lo que realmente ha generado el escándalo, lo que ha incendiado las redes sociales, lo que ha provocado un auténtico terremoto entre los fans, es la noticia de que Hande Erçel, supuestamente, habría rechazado trabajar con Kerem Bürsin en un nuevo proyecto. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y por los medios de comunicación turcos. Los titulares hablaban de un rechazo rotundo, de una enemistad entre los actores, de un veto por parte de Hande. Imaginen el revuelo, la conmoción, la decepción de los fans. Los foros de discusión y las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de teorías. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué Hande no quería trabajar con Kerem? La noticia, por supuesto, generó todo tipo de reacciones. Algunos fans se mostraron decepcionados, sintiendo que se perdían la oportunidad de ver a sus ídolos juntos de nuevo en la pantalla, de volver a disfrutar de esa magia que había cautivado a todos. Otros, en cambio, entendieron la decisión de Hande, respetando su derecho a tomar decisiones sobre su vida profesional y personal. Argumentaban que después de una ruptura, es natural que una persona necesite tiempo y espacio para recuperarse, y que no es fácil mantener una relación profesional con alguien con quien has compartido una relación sentimental. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande rechazó trabajar con Kerem? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones detrás de este supuesto veto? Vamos a analizar las posibles razones detrás de esta supuesta negativa, tratando de ser lo más objetivos y analíticos posible. Una de las primeras hipótesis es que efectivamente la ruptura sentimental entre ambos actores fue muy dolorosa y que dejó heridas profundas. Es posible que después de todo lo vivido, después de la intensidad de su romance y de la posterior ruptura, Hande no se sintiera cómoda compartiendo set de rodaje con Kerem. No es fácil para nadie volver a trabajar con una expareja, especialmente cuando la relación terminó de forma abrupta o cuando quedaron sentimientos involucrados. Esto, por supuesto, es totalmente comprensible. A veces, después de una separación, es difícil mantener una relación profesional, especialmente cuando hubo sentimientos de por medio, cuando hubo amor, pasión, y luego dolor y decepción. Otra posibilidad es que Hande simplemente no estuviera interesada en el proyecto en cuestión, independientemente de quién fuera su compañero de reparto. A veces los actores rechazan propuestas de trabajo por diferentes razones, por el guión, porque el personaje no les convence, por el director, porque no se sienten identificados con la historia, por la agenda. No necesariamente tiene que haber una enemistad de por medio. Tal vez el proyecto no le convencía, o tal vez ya tenía otros compromisos laborales. Recordemos que Hande es una actriz muy solicitada, con una trayectoria ascendente, y que tiene el derecho de elegir los proyectos que mejor se ajusten a sus intereses y a sus aspiraciones profesionales. También es posible que haya habido un malentendido o una exageración por parte de la prensa. Los medios de comunicación, a veces, tienden a dramatizar las situaciones y a crear polémicas donde no las hay. Es posible que la noticia del rechazo se haya basado en una información incompleta o mal interpretada. Quizás Hande simplemente no aceptó la propuesta por las razones que fueran, y la prensa interpretó esa negativa como un rechazo tajante, como un veto. O quizás el rumor surgió a partir de una información filtrada, o de una conversación malinterpretada. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Y no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing, un ardid, una maniobra, una treta. En el mundo del espectáculo, a veces se crean controversias y rumores para generar interés en un proyecto. Es posible que la noticia del supuesto rechazo de Hande haya sido una forma de promocionar una serie o una película, creando expectativa y atrayendo la atención del público.
Un poco de drama, un poco de morbo, un poco de polémica, y voila, el proyecto gana visibilidad y el público se interesa aún más. Es una estrategia arriesgada, pero a veces funciona. Ahora, ¿qué dicen las fuentes oficiales? ¿Han hablado Hande y Kerem sobre el tema? ¿Han confirmado o desmentido la noticia? Pues la verdad, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido directamente la noticia. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando hacer declaraciones públicas sobre el asunto. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. La falta de declaraciones oficiales ha dado alas a la imaginación de los fans y de la prensa, y ha generado aún más incertidumbre. ¿Por qué no hablan? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Tienen algo que esconder? El misterio se intensifica. Sin embargo, sí que hemos podido ver algunas indirectas en las redes sociales. Por ejemplo, Hande ha publicado mensajes que parecen indicar que está enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal. Imágenes de ella en el set, disfrutando de su trabajo, mostrando su profesionalismo. Mensajes de empoderamiento, de superación, de independencia. Kerem, por su parte, ha compartido imágenes y vídeos en los que se le ve disfrutando de su vida profesional y personal. Fotografías en el gimnasio con amigos en eventos. Ninguno de los dos ha hecho referencia directa a la situación, pero sí han dejado entrever que están bien, que están enfocados en sus respectivas carreras y que siguen adelante con sus vidas, a pesar de los rumores y de las especulaciones. Han demostrado con su actitud que son profesionales y que saben lidiar con la presión mediática. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay un escándalo real? ¿O todo es una tormenta en un vaso de agua? ¿Estamos ante un drama de proporciones épicas, o ante una simple anécdota sin importancia? La verdad es que a día de hoy no tenemos una respuesta definitiva. Es muy difícil saber qué es lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales talentosos y exitosos, y que su relación, independientemente de cómo haya terminado, dejó una huella imborrable en la historia de los dramas turcos. Su química, su complicidad, su conexión, fueron innegables y el público lo sintió, lo vivió, lo disfrutó. La conclusión más sensata, la conclusión más prudente es que sin información de primera mano, sin declaraciones directas de los protagonistas, es imposible confirmar la veracidad de la noticia. Es muy probable que haya algo de verdad, pero también es posible que haya mucho sensacionalismo, mucha exageración, mucho morbo. Quizás Hande simplemente no estuvo interesada en el proyecto, o quizás la relación entre ellos no terminó de la mejor manera, pero al final, solo ellos saben la verdad, solo ellos conocen los verdaderos motivos, solo ellos saben qué pasó realmente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos actores han demostrado ser muy profesionales y respetuosos con su trabajo. Han sabido gestionar la situación con discreción y madurez, evitando caer en polémicas innecesarias, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Y eso, para mí, es admirable. Han sabido mantener una imagen profesional, respetando a sus fans y a sus compañeros de trabajo. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría agradecerles por estar aquí conmigo, por escuchar mis teorías y mis reflexiones sobre este tema tan candente. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado del contenido. Recuerden que este es solo mi punto de vista, basado en la información disponible. Espero que mis análisis y reflexiones les hayan resultado interesantes y entretenidos. Y hablando de información, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande realmente rechazó trabajar con Kerem? ¿Creen que hay más de lo que vemos? ¿Qué opinan sobre la ruptura de la pareja? ¿Creen que volverán a trabajar juntos algún día? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus inquietudes, sus expectativas. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Hande y Kerem, o simplemente con todos los que disfrutan del chisme y de los dramas turcos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Chao. Y hasta la próxima, mis queridos. No se pierdan mis próximos análisis y debates. Hasta la vista.